Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Información que trasciende. Periodismo con propósito. ¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya. Ustedes ya lo están viendo en pantalla, como siempre, con invitados especiales, distinguidos invitados, pero dentro del protocolo que tenemos en el programa, permítame primero presentarle a mi querido gran hermano y amigo, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos, hermanito. Como siempre, un gusto estar con Alfredo, contigo, y ahora, por supuesto, con nuestros invitados. Bienvenidos. Gracias. Y de la misma manera, le doy la bienvenida a mi querido hermano, amigo, maestro de periodismo, el titular de la única revista nacional, Mujeres Shaique, Alfredo Martínez de Aguilar. Hermanito. A la orden, con el gusto de estar con ustedes y que nuestros amigos Sarita y Daniela hayan aceptado la invitación. Y bien, ustedes ya, como les decía, los están viendo en pantalla. Tenemos la presencia como invitados muy especiales a un extraordinario político, aparte de ser humano. Ahorita ya Alfredo lo presentará oficialmente. Asimismo, también a una extraordinaria abogada, politóloga, activista, no nada más de la entidad oaxaqueña. Así es de que, pues bueno, va a estar el tema muy interesante. Como todos los jueves a esta hora de la tarde, estamos con ustedes y, por supuesto, en nuestra retransmisión que nos hacen nuestros medios en lo que es Sudamérica, en Estados Unidos y Europa. Así es de que, hermanito, por favor, adelante. Pues antes que nada, buenas tardes, bienvenidos, Sarita, Daniel. Muy complacido de compartir con ustedes y con Raúl la mesa con distinguidos universitarios de la gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nuestra alma mater, ¿no? Y satisfecho y orgulloso de su trayectoria, de sus triunfos, de sus éxitos, con la envidia, ¿no? De la buena. De la buena, que no la hay, por su juventud, ¿no? El presente y el futuro es de ustedes, y en ese sentido los adultos estamos obligados a apoyarles. Y más, insisto, siendo universitarios, siendo gente valiosa. ¿Por qué enriquecer la trayectoria profesional exitosa, triunfante y triunfadora para incursionar en la política, Daniel? Quiero agradecerle el espacio. Para mí es un honor estar aquí con grandes periodistas, con Raúl, con Cornelio, Sara, y de manera muy especial con usted. Sin duda, en Oaxaca siempre se ha distinguido el oaxaqueño de ser eso. Cuando hablamos de un oaxaqueño, hablamos de sus montañas, de las regiones, pero lo más importante, el oaxaqueño siempre donde se para se distingue. Cuando hablamos de la política en el país, hay que recordar la historia de nuestro estado. Hemos estado desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Pero Oaxaca ha jugado un papel muy importante en el rumbo que ha tomado nuestro México. Por eso hoy nosotros, los herederos de esa nobleza, de ese gran trabajo, tenemos esa gran responsabilidad de retomar el rumbo del Estado y el rumbo del país. En esos tiempos hace falta justo esa dirección que ha hecho que el país ha caminado a través de muchos oaxaqueños. Hoy nosotros, con ese gran honor, tenemos esa gran responsabilidad. Cómo construir lo que se dice la política, que abrace las causas, que abrace los sueños, que abrace los anhelos, pero que construya sobre todo una ruta para el bienestar de las y los mexicanos.
Sin duda es un reto enorme, ¿no? Y en esa tarea titánica es indispensable la participación de la mujer o de las mujeres en general. Y en ese sentido, Sarita, con la sensibilidad, con la visión, con la intuición, ¿no? El sexto sentido de las mujeres que les garantiza no fallar. ¿Qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo para despertar la conciencia, el corazón de las mujeres oaxaqueñas, víctimas de mucha violencia desde el seno familiar, para empezar, ¿no? No solo a nivel de relaciones sentimentales, maritales, sino desde que nuestra madre nos concibe, empieza la violencia, ¿no? Porque en muchos casos son embarazos no deseados, abandono, etcétera. Tú has incursionado a lo largo de tu vida como activista en todos esos rubros. Sí. ¿Qué le dices a las mujeres oaxaqueñas, a nuestras mujeres, ¿no? A mis hijas, para que se pongan las pilas y entiendan que solo unidas pueden lograr mucho más de lo que han conseguido? Claro, pues primero que nada, muchas gracias, maestros, a todos ustedes. La verdad, siempre es un honor estar en esta mesa. Maestro Raúl, maestro Merlín, maestro Alfredo. Y pues principalmente quiero comentarles que el día de hoy pues vengo también acompañando al contador Daniel Gutiérrez, porque justamente lo que decía es muy importante. El tema de la política en Oaxaca, yo lo he dicho, somos muy pocas las mujeres visibles dentro de la política en Oaxaca. Yo lo dije también cuando se dio apenas una rueda de prensa en Movimiento Ciudadano. Un saludo también a la compañera Alejandra Morlán. O sea, hay muy pocas mujeres visibles políticas. Desgraciadamente seguimos sufriendo en el tema de la política las famosísimas Juanitas. Eso es algo que seguimos sufriendo y padeciendo porque también, hay que reconocerlo, nosotros lo hemos permitido, ¿no? Eso es definitivo. Porque ya sé que para allá iban. Y como en alguna vez lo planteamos acá en esta mesa, ¿no? El tema de la violencia es algo, es un mal generalizado, que va, sí es cierto, desde el tema de políticas públicas, pero también desde el tema de la cultura. Y una cultura que venimos arrastrando de muchos años, que podemos tener el celular más moderno, pero seguimos siendo muy retrógradas en temas de educación, ¿no? Ahorita se le llaman nuevas masculinidades, pero sinceramente pues es un tema de honorabilidad de parte de los caballeros hacia las mujeres. Y de respeto absoluto. Totalmente. De unos y otros. Exactamente. Pero hay un dicho, mal dicho tal vez, que dicen que en la política, acá no importa si eres hombre o eres mujer, ¿no? Muchas mujeres políticas, y lo tengo que decir, que se comportan como hombres. Ese es el problema. Para tener un lugar en la política. Empezamos a hablar como hombres, a decir malas palabras, y nos empezamos a masculinizar porque no sabemos defender nuestro papel de mujeres políticas. Y a obstaculizar, a frenar a las demás mujeres. Porque sí, además de lo generalizado, en la política, pues el camino es más angosto, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vengo acompañando este proyecto, gracias a la invitación del contador Daniel Gutiérrez, porque, pues sí, como lo dice el eslogan de Movimiento Ciudadano, pues es una alternativa. Y considero que es el momento eficaz que acá en Oaxaca las mujeres sí tenemos que volver a tomar el papel de la política, sobre todo porque no hay acciones y no hay programas políticos que sean asertivos hacia la mujer, y lo digo con conocimiento de causa, claro, ¿no? Al estar en SMC Noticias México, pues todos los días comemos, desayunamos, cenamos temas de noticias, y sabemos los programas que hay, los programas tanto federales, estatales y municipales, que son totalmente obsoletos y repetitivos hacia favor de las mujeres. Entonces, el día de hoy, pues la verdad es que sí, efectivamente, apoyo esta causa y me sumo al proyecto de esta causa. Una pregunta más en esta primera intervención y para los dos. ¿Por qué creer en Movimiento Ciudadano como partido político nacional
cuando su líder nacional, Dante Delgado, fundador, es muy controvertido, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cuando hay una crisis general de credibilidad y confianza hacia los partidos en general, al margen de siglas y de membretes. Es decir, ¿cómo creer en ustedes? ¿Por qué creer en ustedes? Como es parte de esta nueva opción y nueva alternativa. Primero entender de que en el país el artículo 41 de la Constitución establece muy claro dos formas de cómo puede estar el poder. Uno de manera independiente y otro a través de los partidos del registro. Podemos revisar la historia de los partidos políticos en nuestro país. En el 2000 fue claro un mensaje de las y los mexicanos. Queremos acabar con aquel viejo régimen que significaba corrupción, impunidad, nepotismo. Llega una nueva forma en el caso de Acción Nacional en el 2000. Las y los mexicanos lo cambian en el 2012 por la falta de resultados, por la incongruencia completamente del asunto. Llegan a Manuel en el 2018 y ellos fueron muy claros. En el 2018, ¿qué dijeron? Queremos 3, 4 puntos nada más. Cambiar la forma de gobierno, acabar con la corrupción, con el nepotismo, con la impunidad. Han pasado 7 años y se desviaron. Entonces nosotros entendemos, por eso el país a nivel nacional, mucha gente dice, ahora, ¿cómo creer cuando aquellos que significaba esperanza simplemente se perdieron en el ejercicio del poder? Eso es una realidad. Esa situación, cuando le preguntamos a los mexicanos, casi el 60% dice, es que la única alternativa que queda se llama movimiento ciudadano. Un movimiento fresco, donde lo más importante es empoderar a las y los ciudadanos, pensando en los jóvenes, pensando en gobiernos municipales más eficientes, más honestos, que tengan como eje principal el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que empodere a las y los ciudadanos. Con esa gran visión que se tiene, creemos que lo más importante ante la falta de una estructura, de una oportunidad, surge hoy este gran proyecto, la alternativa de Oaxaca y de México. Creemos que con esa gran responsabilidad, asumir ese gran compromiso de decir ante los partidos que fallaron, aquí está la gran oportunidad representado, construido por mujeres y hombres, pero sobre todo entender la importancia. Alternativa para ofrecer, para empoderar a las y los ciudadanos y sobre todo garantizar, abrazar y retomar las causas. Hoy tenemos un problema en el asunto del campo, olvidado el tema de salud. La inseguridad es el problema más fuerte que tiene este gobierno, pero sobre todo la falta de oportunidades. Necesitamos construir un país donde las oportunidades sean para todas y para todos. Por eso la importancia hoy de decir, aquí está un vehículo, un instrumento para empoderar a las y los ciudadanos y que hoy se llama la alternativa en Oaxaca y en nuestro país. Bueno, primero saludarlos, darles la bienvenida. Qué gusto poder conversar con ustedes, sobre todo para tener esta visión, Daniel, porque es, creo, relevante la circunstancia que vive México y bueno, diríamos que el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas no están las broncas de Irán con Estados Unidos, que dicen que ya Trump dobló las manos, y en todos lados siempre hay conflictos, contradicciones, situaciones que inciden sobre todo en la sociedad. En ese contexto, Daniel, ahora que ustedes están encabezando, tú formas parte de una dirección colectiva. Así es. De 7 compañeros o compañeras que están dirigiendo el movimiento ciudadano en Oaxaca. Y en ese contexto, evidentemente, el próximo año que tenemos elecciones va a ser un año complejo. Va a ser un año donde, pues, ¿qué podemos decir? Electoralmente se van a dar muchas contradicciones y muchas visiones. Y ya en este escenario, yo te preguntaría, Daniel, perdón, Sarita, que adelante, me dirija no, sí, a Daniel como una
miembro distinguido y importante de esta dirección colectiva. ¿Ustedes ya tienen un proyecto para Oaxaca? Es decir, cómo participar, cómo encarar las circunstancias de todo lo que está viviendo nuestro Estado, en muchos sentidos. Tú lo acabas de decir, el tema de la inseguridad, el tema de la falta de empleo, el tema de salud, que cada rato vemos que el Hospital Civil tiene problemas incluso del mismo personal que se revela por la falta hasta de agua. Perdón. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Movimiento Ciudadano para Oaxaca, Daniel? A ver, ¿cómo estamos hoy en el Estado? Tenemos un gobernador que no entiende lo que significa su papel que le dieron las y los oaxaqueños. Cuando se es gobierno, se tiene que dar resultados y respuestas. Hay que atender el campo, el tema de la salud, el asunto educativo, las carreteras. Él piensa que gobernar es seguir haciendo campaña. Hace unos días lo encontré allá en una región y él estaba diciendo que él estaba porque necesitábamos alzar y defender la soberanía. ¿Y quién dijo que gobernar es defender la soberanía? Cuando es un papel, se defiende la soberanía cuando atiendes al campesino. Se defiende la soberanía cuando le das oportunidades a tu misma gente. Se defiende la soberanía cuando el Estado hace el papel de garantizar la vida, la seguridad, la integridad de sus gobernados. Ante eso, ante que tenemos un gobernador perdido en otras cosas, cuando su función es el crecimiento económico, el empleo de las y los oaxaqueños, cómo atender el campo, cómo le damos la productividad. Yo hace unos días estaba escuchando al secretario justo de la Cefader y decía es que hemos invertido 1,000 millones de pesos. Y entonces la pregunta es ¿por qué importamos más maíz que el año pasado? Casi 400,000 toneladas de maíz se importa. Entonces, si tú le inviertes 1,000 millones al campo, la pregunta es ¿dónde está el resultado? Yo que creo que tenemos un gobierno que no planea y que no valora. Ante eso, nosotros hoy que estamos en la Comisión Operativa Estatal del Movimiento Ciudadano, tenemos ese gran compromiso. Primero, abrazar a las y los oaxaqueños, construir un proyecto político que represente buenos gobiernos, que lo que nosotros mandemos, el día que encabece los proyectos, sean que entiendan lo que significa la política pública, lo que significa implementar una política pública, la función de un gobierno municipal que tiene que dar un servicio básico como el tema del agua. Vivimos en un estado donde llueve mucho. Y la pregunta es si llueve tanto. El quinto con mayor precipitación. Si llueve tanto, entonces, ¿por qué tenemos problemas de aguas en las colonias, en los pueblos, en las comunidades? En plena temporada de lluvias. Necesitamos entender también que el servicio público municipal es el tema de la recolección de basura. Tratar las aguas residuales. Tenemos 2 ríos, el Atoyac y el río Salado, donde no se trata casi nada el agua. Pero además, cuando recorremos las calles, no es la función principal del gobierno municipal, pues dar las condiciones de tránsito, tenemos baches por todos lados, ¿no? Y no se diga la recolección de basura, la limpia, el alumbrado público. Entonces, ¿qué ha faltado? Nos ha faltado que efectivamente cuando se seleccionan los candidatos sean los mejores perfiles, los que entiendan la función gubernamental, los que comprendan la política pública. Hoy nosotros tenemos esa gran responsabilidad de mandar a las y los mejores perfiles, con un objetivo principal, buenos gobiernos, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que den resultados. Hoy tenemos un gran compromiso. Por otro lado, el Congreso local. Cuando nosotros revisamos a nivel nacional, el artículo 49 de la Constitución se establece cómo sería el supremo poder. Y no han entendido que una de las partes del legislativo es tan poderoso como el ejecutivo. Yo no entiendo la sumisión de un poder tan importante que tiene que ser el que revisa, sobre todo que fortalezca la democracia, y es el corazón de la democracia. Vemos aquí en Oaxaca pues, el papel de los legisladores del Congreso del Estado, que tienen que revisar la cuenta pública de cosa tal. Pareciera que hay prisa. Me ha tocado revisar, se aprueba una ley en el Congreso Nacional, los diputados locales
les surge ser los primeros en aprobar sin analizarlo, sin revisarlo, sin ver el efecto presupuestario. Entonces es muy difícil entender la función de cada uno y ante eso tenemos que construir un proyecto diferente. Yo me he preguntado muchas veces, si hemos gobernado el país durante 50 años, ¿por qué somos el estado menos competitivo del país? Yo estaba haciendo la vez pasada un análisis y decíamos, a ver, si hoy comparamos Oaxaca con Nuevo León, tienen que pasar 125 años que Nuevo León no le pase nada para estar a la altura de Nuevo León. Cuando tenemos 8 regiones, mujeres y hombres trabajadores, cuando tenemos un gran potencial, que ha faltado una política pública que entienda, que ejerza el recurso, que combatamos la corrupción, el tema de la impunidad, pero lo más importante, que generemos una política pública para construir el desarrollo y el bienestar de Oaxaca. Perdón. Me parece que lo que estás planteando es evidentemente correcto. Es decir, siempre hay que aspirar a que las situaciones se corrijan, mejoren o se transformen de tal manera que beneficien a la sociedad. Pero en ese contexto, bueno, como planteamiento lo reconozco y lo celebro. Qué bueno que haya personalidades que tengan una idea en ese sentido. Ahora, ya en aterrizar estos temas en la práctica no es fácil, porque al final de cuentas, pues en los partidos o en los movimientos o en las condiciones ya de competencia, pues hay de todo, perdón que lo diga. Entonces, Movimiento Ciudadano en este momento y para lo que viene el próximo año está en condiciones de hacer realmente un análisis de personalidades, de historias, de intereses para postular buenos candidatos, porque al final de cuentas ese es el punto que tú estás planteando como parte electoral fundamental, porque al final de cuentas, si llegan otros parecidos o iguales a lo que comentas, pues entonces de nada va a servir, perdón, en el buen sentido, lo digo sin ánimo de crítica o de polemizar, pero vamos, si el Movimiento Ciudadano está en condiciones de elegir a personalidades, mujeres u hombres, que realmente tengan ese sentido. Nosotros vamos a sacar una convocatoria para elegir a las y los aspirantes con los mejores perfiles. Vendrán ciertos requisitos. Primero, el conocimiento. Vamos a ser muy cuidadosos que no sean personas involucradas en un tema de dudas, crimen organizado. Hoy también ya hay una reforma que el INE va a andar revisando. Pero creemos que como partido político tienes todas las condiciones para hacerlo. Porque nosotros necesitamos caras nuevas, que conozcan la función pública, que es una parte nacional, y lo demás lo vamos a capacitar. Nosotros tenemos hoy el gran compromiso, son 152 municipios, 50% de mujeres, 50% de hombres, por elección. Pero aparte de eso también, creo que tenemos una gran responsabilidad, capacitar a tus aspirantes, a los que vas a regir, que entiendan la función de la política pública. Antes había un partido que lo hacía y generaba muy buenos resultados. ¿Por qué pasa esto? Mira, a ver, es que no solo llegar. Yo me he preguntado hace unos días, nuestro estado es de los 10 estados que reciben más recursos de la federación, 108 mil millones de pesos. Podemos compararnos. ¿Con quiénes somos los 10? Ciudad de México, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Y cuando nos comparamos con los 10, dices, oiga, pues, ¿a dónde se van los 108 mil millones de pesos que recibimos de la Pregúntame y te digo. Eso es el problema. Entonces, el problema es, y yo creo que también hay que exigir, el Congreso tiene que hacer su función, auditar los recursos públicos de las y los oaxaqueños. No podemos permitir que sea un amigo, que sea el que solape justo
A mí me ha tocado ver en muchos municipios donde dicen, es que ya me hablaron, con tanto y no pasa nada. Eso no puede ser posible. Necesitamos exigir completamente el asunto. De lo contrario, seguiremos haciendo lo mismo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sacaremos la convocatoria, ahí vendrán los perfiles de nuestros aspirantes y seguramente... O sea que nos podemos inscribir, aunque no seamos gente nueva. Ya están inscritos, no sé. Es una convocatoria abierta a la ciudadanía. Una convocatoria abierta, pero además, recuerden ustedes que de acuerdo a la ley electoral tenemos que tener nosotros ciertos porcentajes de jóvenes, Claro. de personas discapacitados, Con de indígenas, discapacidades. pero también de adultos mayores. Y sin duda, Ahí entramos, hermano. sin duda es Adultos mayores. decir, Te ¿qué vamos a buscamos? postular. Podemos Buenas levantar mujeres la y buenos mano. hombres que quieran al Estado, que entiendan la función pública, pero sobre todo buenos ciudadanos. Daniel, con la confianza de la amistad y el conocimiento hacia ti, no es ser muy soñador, muy romántico, al comentar esta hoja de ruta, cuando en la realpolitik, ¿no?, hay intereses, compromisos de mafias familiares que controlan todos los partidos. Por un lado. Por otro lado, el financiamiento de dinero ilícito en todos los partidos. Sí. Creo que hemos sido muy claro. El que paga para llegar, llega para robar. Y eso no lo podemos permitir. Es tan lamentable que hoy los que no tienen una propuesta de política pública, de que no pueden convencer a las y los electores, piensan que con dádivas se puede generar. Yo hago un llamado a las y los oaxaqueños que no permitamos eso ya. ¿Cómo es posible que el presupuesto nuestro se use precisamente para eso? El que paga es menos empleo público, menos servicios básicos, menos atención, menos seguridad, menos oportunidades para eso. Pero además, lo más importante, creo que nosotros con esta nueva Comisión Operativa Estatal queremos abrazar a todos los sueños. Nosotros le decimos bienvenidos sean todas y todos al movimiento ciudadano, porque tenemos un compromiso. Aquí no hay amigos, queremos mandar los mejores perfiles, queremos cambiar el rumbo de Oaxaca, queremos construir la alternativa que hoy representa el movimiento ciudadano, porque hoy podemos voltear, Nuestro movimiento es la única alternativa en Oaxaca y en nuestro país. No tenemos otro. Los demás ustedes puedan revisar. Aunque haya personajes dentro del movimiento ciudadano cuestionados. Muy respetable cada uno, pero seguramente en esta nueva valoración tendremos que tomar en cuenta los perfiles, las características, el comportamiento de cada una y de cada uno. Y públicamente también. Claro. Sarita, Y sus historias. además, gracias a Dios, en este plano y dimensión terrenal, todos los problemas tienen solución, incluyendo la muerte, ¿no? Para un enfermo terminal, la solución es su muerte. Bien, ustedes, como género, las mujeres, representan la opción de solución real y verdadera, hasta empezando por razones matemáticas, aritméticas. 52.28% del padrón nacional electoral Son mujeres. y local y municipal son mujeres. El gran reto, el nudo gordiano, es cómo lograr romperlo para motivar, informar, hacer entender y convencer a las mujeres que defiendan sus intereses personales, sus derechos, porque en esa medida van a defender los intereses y derechos de su familia, sobre todo de sus hijos e hijas. Hoy, víctimas potenciales a mañana, tarde y noche de la creciente inseguridad y violencia. Violencia incluso institucional, cuidado, porque cada vez se descubre más la participación de militares, marinos, elementos de las diversas corporaciones en las bandas delincuenciales. ¿Qué hacemos ahorita? Bueno, voy a sumar un poquito a lo que decía el compañero Daniel y respondiendo un poco lo de la pregunta del maestro
Raúl, se estaba planteando el tema de por qué. O sea, hay una estrategia que va a funcionar para Oaxaca. Bueno, esto es muy simple. Efectivamente, como instituto político y encabezando obviamente el gran perfil del contador Daniel, hay una estrategia que es justamente tener los mejores perfiles. Y dentro del tema de los mejores perfiles, recordemos que también lo que él comentaba era, sí, hay estados que están más avanzados, y dentro de esos pues son los del norte, que también sabemos, porque eso también para todo el público que ha manifestado el tema de Movimiento Ciudadano, nació en el norte del país, ¿no? O sea, ¿cómo es que se empata acá? Porque me lo han dicho en redes. Acá la situación es la siguiente. Oaxaca dicen que se cocina aparte. Por supuesto. Necesitamos, sí, obviamente, los perfiles en el estado, regionalizarlos. Pero además de eso, encontrar la sinergia con la ciudadanía, que sean aceptados por la ciudadanía, que sean valorados por la ciudadanía. Se les puede dar a todos el espacio, pero sí lleva ese tema, ¿no? De vigilar, lo ha dicho el contador Daniel. Pero además de eso, la capacitación, que es justamente lo que nos va a botar los resultados en lo que está comentando el maestro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, en el tema de las mujeres, bastante es el paso que se transcurre en el tema de la elección. Tan solo el salir como candidatas o como propuestas para regidoras, pertenecientes a la planilla, ya es un paso complicado, por diferentes circunstancias o porque en algún momento sí se ve su capacidad, se les da el espacio. El problema es justamente cuando llegan a la función pública, porque la mayoría no está capacitada para llevar un tema de función pública. Entonces es cuando salen los temas de violencia política y de género. Y es cuando empezamos ya desde el tema de campaña hacia la gestión pública, las trabas hacia el papel de la mujer. Nosotras podemos tener el apasionamiento y decir, vamos a defender, como lo hemos hecho muchas veces, vamos a levantar la voz, se pronuncian en el Congreso, pero todavía en Oaxaca seguimos sufriendo el tema de violencia política porque justamente no se prepara desde el organismo político a las compañeras que van a tanto transcurrir el tema de la elección, hacia también el tema de ya el funcionamiento público. Entonces, sí tiene que haber un compromiso en el tema del instituto político, en el tema de los perfiles, que ese es un mal que nos ha tocado acá en Oaxaca justamente en este gobierno, porque no hay los perfiles, o sea, estamos con mucha familia, pero sin perfiles, ¿no? Lo tengo que decir. Pero en esta situación defendemos que tengan los perfiles y además de eso, que se tenga la preparación y el acompañamiento, no solamente para que salgan electas o porque vayan a estar en un espacio, sino para que sepan hacer bien su trabajo y sea también pues nuestro bastión político para siguientes caminos, porque efectivamente, si tenemos una gran aceptación a nivel país, es también porque el otro lado ha fallado. Ya ha fallado de una forma brutal. Y al final de cuentas, en un tema de estrategia política, yo lo digo justamente como politóloga, pues las estrategias son, tú fallaste, nosotros venimos a trabajar lo que sí se debe trabajar y lo que está pidiendo la ciudadanía, no solamente en el discurso. Entonces, sí hay una estrategia, claro que sí la hay, y por eso es que se conforma esta organización, esta nueva organización que se da en Movimiento Ciudadano, y pues que acá operativamente pues la encabeza el contador Daniel. No, creo que queda muy claro. Es un gran reto, ¿eh? Venimos con el Perdón, titánico. Es un reto importante porque las condiciones no son fáciles. Claro. Hay muchos intereses, hay circunstancias, sobre todo, más en Oaxaca. Bueno, en todo el país, creo yo, el tema ¿cómo le llamaríamos? Clandestino, de los apoyos clandestinos, sí, que ese es un tema que está presente y que lamentablemente ha permeado en la política. Lamentablemente lo digo yo porque al final de cuentas,
y hubo algún momento tal vez de nuestras vidas, o en la mía, en lo personal, en donde la política quedaba muy separada de lo que era este tipo de intereses. Claro. Evidentemente las cosas han cambiado y entonces yo creo que ese es un gran reto para ustedes, Daniel, Sara, sin duda. Sí, sin duda es un tema muy importante, pero hay que seguir construyendo una ruta, entender que no podemos permitir que en la política de nuestro país lo definan recursos de procedencia ilegal, ilícita, porque eso es la consecuencia. Yo recuerdo hace unos días, estaba escuchando lo que dijo Bukele, la única forma de que un gobierno no pueda combatir el crimen organizado es que es parte de. Que sea cómplice. Que seas cómplice. De lo contrario, el Estado es el Estado. Lamentablemente. El Estado mexicano es fuerte, con una gran estructura. Tenemos un aparato tan interesante, tan importante, con un gran peso. Entonces, consideramos que tiene que ser su papel como tiene. Pero no podemos seguir que en las regiones, cuando nosotros revisamos nuestra parte del derecho del Estado mexicano, subir y bajar por todo el territorio nacional. Vamos al Istmo a ver si es cierto que podemos subir y bajar por todo el territorio nacional. Y ahí, perdón que interrumpa, pero hay una pregunta particularmente para ti, Daniel. No hay cierta, bueno, no voy a decir temor, sino en todo caso, cierta visión de que en un momento determinado, por todo esto que ustedes están planteando, sobre todo de confrontar, no de confrontar, sino de contrastar, de hacer a un lado los intereses del crimen organizado en la política de Oaxaca, no provoca en tu persona o en la persona de ustedes algún resquemor o temor o lo que fuere. Perdón, lo digo en buena onda, ¿eh? Sí, no, además es obligado. No, porque suele suceder. Es decir, hay mucha gente que como ustedes, se ha atrevido a señalar incluso a personalidades. Hoy no las vamos a poner en la mesa, pero en Oaxaca se comenta de personajes que están inmiscuidos en la política, que tienen posiciones relevantes y que se les considera parte de esa latitud. Entonces, ¿no les crea problemas? Todos entendemos la función del Estado. Yo siempre he sido patriota. Creemos en nuestro país fielmente. Creemos en nuestro potencial como nación. Y me he preguntado muchas veces, ¿qué hicieron otros grandes países? Hoy son un ejemplo de crecimiento, de desarrollo, de bienestar. ¿Qué es lo que hicieron? Cada quien hizo su papel y el Estado hizo el papel que le corresponde. Nosotros intentamos construir eso, un Estado donde genera oportunidades para todas y para todos. Si nosotros logramos eso, sin duda el Estado hará su papel. Pero yo me refería a los intereses que se afectan. Por eso yo decía, necesitamos fortalecer el Estado y el Estado tiene que hacer su papel justo completamente. Cuando nosotros vemos en el tema político, la función principal del Estado es garantizar la vida, la seguridad, la integridad de sus gobernados. Obligaciones constitucionales. Y no tenemos que hacer eso precisamente. Tenemos que hacer que el Estado haga su papel. No estamos metiendo nosotros señalando a nadie, simplemente decir que el Estado mexicano, el que todos vivimos, aunque los conozcan, haga su papel, represente lo que tiene que ser y sobre todo, nosotros estamos soñando con un Estado como Oaxaca, un país como el nuestro, competitivo, con oportunidades, con crecimiento, con aprovechar nuestro potencial. Tenemos un proyecto hoy parado en el Istmo de Tehuantepec. Cuando uno revisa, dice que el interoceánico, alguien nos dijo, mira, este puede ser la puerta comercial del mundo. Entonces necesitamos enfocarnos justo a eso, a los grandes proyectos, a fortalecer nuestro potencial. Tenemos muchas regiones para fortalecer la agricultura, la ganadería, la artesanía, es decir, la industria. No, Oaxaca es mágico. Mágico. Entonces yo creo que valdría la pena que pensemos en eso, no pensemos en lo malo que pueda generar, mejor cómo hacemos, cómo potencializamos, cómo crear las oportunidades para nuestra gente. Está bien, bueno. Pero además, todos estamos obligados, y de manera especial ustedes los políticos partidistas, a trabajar noche y día por preservar la libertad, la independencia, la soberanía nacional.
Porque hoy el mayor riesgo, fundado y motivado en los excesos, en los abusos de los últimos gobiernos y de sus funcionarios, es abrirle la puerta a la injerencia extranjera, no solo norteamericana, sino china, rusa, coreana, etcétera. Entonces, nos estamos convirtiendo en el jamón del sándwich, ¿no? Nos pegan los grandotes y nos pegan los menos favorecidos. ¿Qué hacer? La educación. Justo lo que está diciendo, me acordé de lo que es el artículo 3 de la Constitución. Cuando uno revisa sus principios, es tan interesante. Dice que la educación que imparta el Estado tiene que ser laica, pero sobre todo tiene que preservar y garantizar la libertad. Claro. No como un derecho, la libertad económica, la libertad de pensamiento, pero sobre todo tiene que generar el amor a la patria. Eso es lo más importante. Creo que nos hemos perdido como país. Hemos visto otros temas y ese amor que sentían, yo he revisado, cuando uno habla con un adulto mayor que dice, oiga, ese amor que sentían las y los mexicanos, hoy los jóvenes como que no han entendido. Creo que hemos desperdiciado un tema educativo. El artículo 3 es tan noble, tan importante, que dice, tiene que prepararte para que tengas la independencia económica, para que en ti podamos combatir el fanatismo, ¿sí? Entonces, esas tareas trascendentales, esos principios que está en la Constitución, tenemos que fortalecerlo. Y Oaxaca tiene que ser ejemplo de eso. Oaxaca tiene que ser ejemplo. Hoy cuando nosotros recordamos a nivel nacional el coloso de Guelatao con sus grandes idearios, sus grandes principios, algo está pasando que tenemos que regresar. Yo creo que el tema educativo te prepara para la vida y te fortalece y te da la libertad de creencia, la libertad económica, la libertad de pensamiento, pero sobre todo fomenta en ti el amor a la patria. Está bien, interesante. Adelante. Los felicito por esa visión y por la sensibilidad de apoyarse en los medios de comunicación. Hoy más que nunca, lo que no está en los medios no existe. Puede ser el mayor o mejor servicio. Para mejor propuesta. El mayor o mejor producto. Si no se conoce. Pero además tienen a su favor la ventaja de ser jóvenes maduros, ¿no? Entonces, hago el compromiso de echarles en cara si en un momento dado no cumplen, ¿no? Su incongruencia y sobre todo, si la soberbia los pierde al recibir el voto mayoritario de los ciudadanos en un momento dado. Porque el dinero, el poder y el sexo enloquecen. Cuidado. Ahí muere. Es que está verdaderamente interesante, muy interesante platicar con todo esto. Y cierro con esto, como siempre, en los programas. Todo lo que he escuchado, tanto de el contador Daniel como de la licenciada Sara, suena muy interesante, suena muy bonito, suena incluso a novela, para un país que vive una realidad totalmente diferente. Y se los digo con conocimiento de causa, porque estoy cerca del poder y del más poder y cómo se cocinan los asuntos. Bueno, ahorita están con la fiebre del mundial y todo el mundo se siente patriota por la selección mexicana, salvo esperamos que no suceda, pero salvo si pasan el quinto partido, pues bueno, seguirá siendo ese fervor patrio, ¿no? Pero la realidad es la siguiente, y omito nombres, como dijera mi hermano Raúl. Yo escuché a una persona de muchísimo poder, después de la derrota de Coahuila, el que le preguntaron sobre esa situación y dijo, no pasa nada, vamos a ajustar cuentas. Y la palabra ajustar cuentas, obviamente que reviste muchas situaciones. Dos, lo escuché contador y en la cual usted sí tiene mucha razón. O sea, en la cuestión de
lo que debe de realizar el Estado por las cuestiones de la seguridad y demás, sí. Desafortunadamente el Estado es el principal que lleva la batuta en las cuestiones de inseguridad, ¿no? Y tampoco quiero decir no. Y tres, lo último que usted mencionó, la educación. Sí es cierto, por supuesto que funciona mucho la educación, pero ¿cómo podemos hablar en Oaxaca de una educación que anda por la calle de la amargura? Desde hace medio siglo. No, desde hace muchísimo, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pues no nos caen tan mal 800 millones de pesos para el rezago educativo, ¿no? Que seguirá creciendo más ese rezago porque se pueden convertir en 1,600, ¿no? Millones de pesos. Eso dicen que Y con esto, cierro con esto, para que usted no lo comente, contadora, la licenciada Sara. Su servidor siempre ha dicho, por estar cerca del poder, en el que en la política jamás han existido los amigos, nada más los conocidos. Y voy a tomarme el atrevimiento de dar un ejemplo que lo aprendí y que me cayó en mi cabecita, que nunca lo había pensado, de un extraordinario politólogo que dijo que siempre hemos dicho a veces la palabra esa de que las peores traiciones, los golpes más fuertes y demás, suceden dentro de la misma familia. Y fue cuando entendí, cuando él pone este ejemplo, ¿por qué sucede esto? Y puso un ejemplo sensacional, dice, a ver, estaban los apóstoles con Cristo, ¿no? ¿Quién es el que traiciona? Judas, ¿no? ¿Y qué no era de la familia? Entonces, de allí viene. Para cerrar con esto, contador y licenciada Sara, dentro del comité que ustedes tienen y que están dentro de este comité y usted como cabeza del mismo en Movimiento Ciudadano, ¿hasta dónde creen la mera realidad, hasta dónde creen que de esos 7 no vaya a haber un Judas? Cuando esto empiece a caminar o que ya está caminando y sobre todo cuando inicie el 2027. O sea, está muy bien todos los proyectos, todo lo que uno piensa, todo lo que uno hace, pero no podemos estar cuidando a cada uno, ¿no? Entonces, no, en realidad habrá una lealtad, porque es lealtad, ¿eh? Una cosa es la lealtad y otra cosa es el amiguismo. No habrá 1, 2 o 3 Judas o 6 Judas dentro del comité. Bueno, mira, en la vida siempre hay. Yo siempre he dicho, mira, los principios lo son todos. Es lo que distingue. Todos somos 7. El compañero Francisco Melo es el coordinador estatal. Luego lo integramos la diputada Alejandra Morlán, la diputada Fátima, la compañera Vania, regidora de Tehuantepec, una compañera muy joven, Mire Sierra, que representa a los jóvenes, el compañero Luis Rey y su servidor. Ahí en el zona nosotros actuamos, somos la Comisión Operativa Estatal, que tenemos un gran compromiso. Y esto es lo que nos tiene que distinguir. Yo entiendo que siempre hay tentaciones, pero aquel que tiene principios, Claro. aunque haya, no pasa nada. Y hoy, más allá de que seamos puritanos, debemos entender que en la política debe de haber principios. Y mucho de eso se perdió. Y valores. Y valores. Y creo que cuando uno recuerda las y luego aquellos de nuestros pueblos de comunidades, sí, pues nosotros nos encantamos. Es que somos un estado a donde tiene que ver mucho el tema de nuestras costumbres, parte de los principios. Donde nosotros tenemos el tema de nuestra emoción, la cultura, entonces tenemos que demostrarlo. Entendemos que hay. Yo exhorto, hago un llamado a las y los compañeros que justo que nos guíe eso, que nos guíe los principios, los valores, el tema de la ética que se perdió hace mucho tiempo, pero si no construimos eso va a ser muy, muy difícil. Entendemos que puede haber, pero también esos principios son los que han mantenido en el tema histórico en la humanidad los grandes cambios. Yo siempre he dicho, las grandes decisiones, el hombre audaz es ese que ha estado, a pesar de los problemas que pueden haber, ¿por qué no mejor pensar en que sí lo podemos construir, en que sí lo podemos lograr? Y que va a lograrse. Y bueno, cerramos con la licenciada Sara. Siempre he dicho que la mujer, como tú lo dices, hermano, como lo dice Raúl, tiene ese extraordinario 6º, 7º, 8º, 9º y 27º millones de sentidos en que intuye las situaciones. ¿Cómo ve usted y cómo intuye que haya esa situación de verdaderos principios, de lealtad y de un caminar bien
dentro de este comité? Bueno, acá yo creo que además de todo lo que podemos tener como personas en el tema de valores, hay un tema de objetivos. Ahorita el maestro Raúl preguntaba algo sobre el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de no tener, si no sentíamos temor. Bueno, eso lo sentimos todos los mexicanos, todos los días. Entendemos precisamente eso. Vamos sobre un objetivo, sí. Todos los que estamos en este equipo, en lo particular, yo me siento muy contenta de estar trabajando junto con Daniel Gutiérrez. Y la verdad es que tenemos un proyecto muy positivo para Oaxaca, con todos los valores que nos pueden fortalecer, porque todos tenemos las mismas necesidades que los oaxaqueños, que estamos día a día. Inseguridad, todos tenemos que agarrar en algún momento nuestra responsabilidad y empezar a trabajar por nuestro metro cuadrado, por la calle, por la colonia, por todo. Si no tomamos nosotros esa responsabilidad, la verdad es que pues nada más nos las vamos a pasar quejándonos de quienes sí agarran los cargos y luego nos estamos quejando, pero nosotros no lo estamos haciendo. Este proyecto de Movimiento Ciudadano es justamente por el cual yo estoy convencida de que tenemos un fabuloso equipo, tenemos gente que estamos sobre un objetivo y principalmente de cambiar, tal vez no en su 100%, y tal vez pueda sonar muy efímero lo que nosotros pensamos, pero es lo que todos pensamos en nuestras casas. Es ojalá no haya inseguridad, ojalá y tengamos de comer, ojalá podamos salir en paz. Es lo que todos los oaxaqueños pensamos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este equipo está llamando a todos los oaxaqueños a decir, vamos a luchar por eso. Tenemos que volver a agarrar el barco y tenemos que volver a batallar por eso. Y pues no se trata nada más de sueños, se tratan de acciones y pues de volver a tomar la responsabilidad como oaxaqueños. Por lo mismo consideramos que sí, todos tenemos nuestros demonios, claro. Todos tenemos nuestra parte negativa tal vez, todos tenemos intereses, eso es algo muy natural en todas las personas, pero pues acá todos tenemos el objetivo de pues hacer algo por Oaxaca principalmente. Pues ahí está. Esperemos que esto continúe por el buen camino y pues esta mesa está abierta, contador y licenciada, para lo que ustedes deseen posteriormente ir comentando y estar dándole a conocer a nuestro auditorio, no solamente del estado de Oaxaca, sino en el ámbito nacional e internacional, que está haciendo el Movimiento Ciudadano. Y pues bueno, ¿algo más para cerrar, no, hermano? ¿No? Al contrario, gracias ahí está. Por su presencia. Y bueno, lo que podemos decir, les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y el reclamo público y abierto de humildad y no soberbia. Definitivamente. Sí, porque como muela, pero bueno. Pues muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano. ¿Desear algún mensaje? Pues muchas gracias, maestro. Siempre es un gusto estar con ustedes acá. Me encanta estar siempre en este programa porque pues hablamos lo que se tiene que hablar. Eso es importante, la libertad. Acá, más que nada, disfruto mi libertad de expresión. Puedo decirlo. Muchísimas gracias, maestros. Y gracias también, pues, públicamente a Daniel Gutiérrez, porque la verdad es que hacemos un gran equipo. Pues ahí está. A todos ustedes les agradecemos el favor de su atención y como siempre cerramos con su despedida, su saludo de mi querido amigo, hermano, el mero de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos. No, al contrario, qué gusto estar con ustedes. Por cierto, tendremos saludos de Venezuela. Ah, qué bien, sí, claro, gracias. El señor embajador. Ah, nuestro amigo, claro, Pablo de Gives. Ya hicieron el contacto y a lo mejor lo tenemos en unos 15 días en programa. Ah, qué bien. ¿No? Bien, con Pablo de Gives transitamos un buen rato en la política cuando ambos militábamos en el PRD. ¿Sí? No, ahí está. Y también agradecerle a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, con esos 24 años de la revista Mujeres, que se dicen fácil, 24, pero no sabe usted, bueno, aclara, aparte de lo que está cayendo cada año, ¿no? Pero bueno. Estamos en temporada de lluvia, así es que... Sí, claro. Corre el agua. Corre el agua. Y bueno, y
Pues aquí estamos, en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, con SMC Noticias México Internacional, Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, y bueno, los espacios que tenemos en los 8 países de Sudamérica, en la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, Radionet en Chicago, Illinois. Ahí a nuestro amigo Ramón Arévalos un gran saludo, y aunque no lo siguen creyendo, pero ahí está, y ahí están las pruebas, en Azerbaiyán, con mi querido y gran amigo Mair Kurbanov, un extraordinario funcionario público allí en Azerbaiyán, y que siempre nos reproduce lo que hacemos en este programa. Hasta la próxima. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, hasta historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Que todo, 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 todo. Do you believe it? Can you receive it? Gracias por acompañarnos en una producción original de SMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.